Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es el relato de las últimas horas de Chuck Norris, el hombre que durante décadas fue considerado invencible. Un suceso rodeado de misterio, silencio y detalles que muchos no quieren que salgan a la luz. Testimonios, reacciones inesperadas y un final que ha dejado más preguntas que respuestas. Todo comenzó la mañana del 19 de marzo de 2026. Chuck Norris se encontraba en su residencia en Hawái, disfrutando de la brisa del Pacífico que tanto amaba. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa era casi hipnótico, una rutina que había adoptado en los últimos años como parte de su búsqueda de paz y equilibrio. Apenas una semana antes, en su cumpleaños número 86, había sorprendido a sus seguidores con un video cargado de humor, donde, fiel a su estilo, bromeaba sobre subir de nivel como si la vida fuera un videojuego infinito. Nadie imaginaba que aquellas palabras, que parecían una simple ocurrencia, cobrarían un significado tan profundo días después. Esa mañana, Chuck se despertó temprano, como lo había hecho durante décadas. A pesar de su edad, mantenía una disciplina férrea, unos minutos de meditación, respiración controlada y luego una serie de estiramientos que recordaban sus días como campeón de artes marciales. Cada movimiento era preciso, medido, casi ritual. Sin embargo, algo no estaba bien. En medio de su rutina, un dolor agudo atravesó su pecho como un golpe inesperado. No era un dolor común. No era algo que pudiera ignorar fácilmente. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no respondió como él esperaba. Se detuvo. Respiró hondo. Intentó mantenerse en pie, pero no pudo. Terminó sentándose lentamente, con el ceño fruncido, como si estuviera evaluando a un oponente invisible. Jenna, su esposa y compañera de vida por casi 3 décadas, percibió el cambio de inmediato. Había visto a Chuck enfrentarse a todo tipo de adversidades, pero esa expresión, esa breve sombra de vulnerabilidad, era algo completamente distinto. Se acercó con rapidez, intentando mantener la calma, pero en su interior ya crecía una inquietud imposible de ignorar. «Chuck, ¿qué pasa?», preguntó con voz firme, aunque sus ojos delataban preocupación. Él intentó restarle importancia. «Como siempre». «Solo es una molestia», dijo, con una leve sonrisa que ya no tenía la misma fuerza de antes. Pero Jenna no se dejó convencer. Sabía que detrás de esa fachada de invencibilidad había un hombre que, por primera vez, parecía estar luchando contra algo que no podía controlar. A pesar de la resistencia de Chuck, quien siempre decía que el dolor era solo una sugerencia, los servicios de emergencia fueron llamados. Minutos después, el sonido de la ambulancia rompió la calma de la isla. Mientras lo ayudaban a subir, Chuck miró una última vez el horizonte. Sus ojos, firmes pero cansados, se posaron en el océano. No había miedo en su mirada, solo una extraña serenidad, como si, en el fondo, comprendiera que estaba entrando en una batalla diferente a todas las anteriores. La ambulancia avanzó por las carreteras de Kauai a toda velocidad. Dentro, el tiempo parecía distorsionarse. Cada segundo pesaba más que el anterior. Jenna sostenía su mano con fuerza, como si ese simple gesto pudiera mantenerlo anclado. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Nadie imaginaba que, en ese preciso instante, el hombre que había construido una leyenda de invencibilidad estaba enfrentando su prueba más dura. Mientras las sirenas resonaban en la distancia, una verdad comenzaba a tomar forma: el Texas Ranger no estaba en una pelea más, estaba librando la batalla final de su vida. Al llegar al centro médico, todo cambió en cuestión de minutos. Chuck Norris fue ingresado de inmediato, mientras un equipo de especialistas ya lo esperaba como si hubieran presentido la magnitud del momento. Lo que comenzó como una emergencia privada pronto dejó de serlo. La noticia empezó a filtrarse, primero en susurros, luego en llamadas urgentes, hasta convertirse en un rumor que recorría pasillos, teléfonos y pantallas. La seguridad en el hospital de Kauai se triplicó en cuestión de horas. No era un paciente cualquiera. Era un símbolo. Afuera, algunos curiosos comenzaron a reunirse, mientras dentro, el personal médico mantenía una tensión silenciosa, casi reverencial. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían, estaban intentando salvar a una leyenda. En la habitación, el ambiente era de una paz irreal. No había gritos, no había caos, solo una calma densa, casi sagrada. Las máquinas emitían sonidos constantes, rítmicos, como si marcaran el pulso de algo más grande que una vida individual. Chuck permanecía recostado, con el rostro sereno, muy distinto a lo que cualquiera imaginaría en una situación así. Según fuentes cercanas a la familia, no estaba asustado.
Al contrario, mantenía esa tranquilidad que lo había caracterizado durante toda su vida. La misma con la que enfrentó combates, rodajes extremos y desafíos personales. Esa calma no era casualidad, era disciplina, era filosofía, era el resultado de décadas dominando no solo el cuerpo, sino también la mente. Jenna no se separó de su lado ni un segundo. Su mano, firme pero temblorosa por dentro, permanecía entrelazada con la de él. Sus hijos comenzaron a llegar uno a uno, con rostros marcados por la preocupación, pero también por una especie de incredulidad. Ver a Chuck Norris en una cama de hospital no encajaba con la imagen que el mundo tenía de él. Hubo momentos de silencio absoluto, donde nadie hablaba. Solo se escuchaba el leve sonido del monitor cardíaco. En otros instantes, se compartían palabras suaves, recuerdos, pequeñas frases cargadas de significado. Era como si, en ese cuarto, el tiempo se hubiera detenido para permitir una despedida que nadie estaba preparado para dar. En un momento, Chuck abrió ligeramente los ojos. No dijo mucho. No hacía falta. Su mirada recorrió lentamente a cada uno de los presentes, deteniéndose unos segundos más en Jenna. Fue una mirada profunda, cargada de todo lo que no podía expresarse con palabras. Algunos aseguran que incluso esbozó una leve sonrisa, como si quisiera tranquilizarlos, como si, incluso en ese instante, siguiera siendo el más fuerte de todos. El mediodía del viernes, 20 de marzo llegó sin hacer ruido. No hubo una señal dramática, no hubo un instante claro que separara el antes y el después. Simplemente ocurrió. El monitor cardíaco comenzó a perder ritmo, lento, irregular, hasta que finalmente se detuvo. Ese sonido continuo, plano, marcó el final de una vida y el inicio de una leyenda eterna. Jenna apretó su mano con fuerza, como negándose a soltarlo. Sus hijos permanecieron inmóviles, en un silencio que lo decía todo. Nadie gritó. Nadie colapsó. Fue una despedida contenida, profunda, devastadora. Con ese último latido, no solo se apagaba un hombre. Se cerraba una era del cine de acción, de los héroes imbatibles, de las figuras que parecían existir más allá de los límites humanos. El médico de cabecera, visiblemente afectado, tardó unos segundos en poder hablar. Había hecho todo lo posible, pero incluso él entendía que estaba presenciando algo más grande que un desenlace clínico. Finalmente, con la voz baja pero firme, pronunció una frase que nadie olvidaría. No fue el corazón el que falló, es que el mundo ya no podía sostener tanta fuerza. Y en ese instante, el silencio del hospital se volvió eterno. La reacción de los fans fue un fenómeno sin precedentes. Apenas se confirmó la noticia del fallecimiento de Chuck Norris, el mundo digital explotó como nunca antes. En cuestión de minutos, el hashtag Chuck Norris Eternal inundó las redes sociales, posicionándose como tendencia global en múltiples plataformas al mismo tiempo. No importaba el país, el idioma o la edad. Desde Estados Unidos hasta América Latina, desde Europa hasta Asia, millones de personas comenzaron a reaccionar casi de forma instintiva. Era como si el planeta entero hubiera recibido el mismo mensaje al mismo tiempo, y todos hubieran decidido rendir homenaje a su manera. Lo que empezó como una ola de tristeza se transformó rápidamente en algo mucho más grande. No era un luto convencional. No era solo dolor. Era una mezcla extraña entre nostalgia, admiración y ese humor único que siempre rodeó la figura de Chuck Norris. Los famosos Chuck Norris Facts, que durante años habían circulado como bromas exageradas sobre su supuesta invencibilidad, regresaron con más fuerza que nunca. Pero esta vez no se sentían como simples chistes, tenían un peso emocional distinto. Chuck Norris no murió, simplemente dejó de darle ventaja a la vida. Cuando la muerte vino por él, pidió permiso. Chuck Norris no se fue, solo cambió de dimensión. Frases como estas comenzaron a viralizarse a una velocidad impresionante. Cada publicación, cada meme, cada video, parecía formar parte de un tributo colectivo. La gente no quería despedirse, quería mantener viva la leyenda. En Texas, lugar profundamente ligado a su imagen gracias a su icónico personaje de Walker, las banderas de los Rangers ondearon a media asta de manera simbólica. No fue un acto oficial, pero sí profundamente significativo. Para muchos, Chuck no era solo un actor, era un símbolo de justicia, disciplina y fuerza moral. Mientras tanto, en Hollywood, la reacción de las grandes estrellas no se hizo esperar. Sylvester Stallone publicó una fotografía antigua junto a Chuck, tomada durante una sesión de entrenamiento. En la descripción escribió, algunos hombres actúan ser duros, otros simplemente lo son. Tú eras el verdadero. Descansa, hermano.
Por su parte, Jean-Claude Van Damme compartió un video corto recordando una anécdota detrás de cámaras. Con voz entrecortada, confesó que siempre lo vio como una figura a seguir, era el hermano mayor que todos queríamos ser, el estándar que nunca podíamos alcanzar. Otros actores, deportistas y figuras públicas se sumaron al homenaje. Desde estrellas del cine de acción hasta peleadores de artes marciales, todos coincidían en algo: Chuck Norris no solo dejó huella, definió una era. Pero lo más impactante no ocurrió en las cuentas verificadas, sino en la gente común. Personas que crecieron viendo sus películas, que imitaban sus movimientos frente al espejo, que repetían sus frases sin saber que algún día se despedirían de él. Miles de videos comenzaron a circular mostrando escenas icónicas de su carrera, mezcladas con música emotiva y mensajes de agradecimiento. Padres enseñando a sus hijos quién fue Chuck Norris. Jóvenes descubriendo por primera vez por qué su nombre era sinónimo de invencibilidad. Incluso aquellos que nunca siguieron su carrera de cerca, se unieron al fenómeno. Porque Chuck Norris trascendía generaciones. No necesitabas haber visto todas sus películas para conocer su leyenda. Lo más curioso era que, a diferencia de otras despedidas, esta no se sentía completamente triste. Había lágrimas, sí, pero también sonrisas. Había nostalgia, pero también orgullo. Sus seguidores no lloraban a un hombre que murió, sino que celebraban a un héroe que, según su propia mitología, finalmente convenció a la muerte de dejarlo ir. Era como si todos hubieran llegado a un acuerdo silencioso: Chuck Norris no podía morir de la forma tradicional. No encajaba con su historia. No encajaba con su imagen. Por eso, en lugar de despedirse con dolor, el mundo decidió despedirlo como él hubiera querido, con respeto, con admiración y con una sonrisa desafiante. Porque, en el fondo, nadie creía realmente que se había ido. Solo había dado el paso a algo más grande. Algo que ni siquiera la muerte podía contener. Y así, mientras el hashtag seguía creciendo y los homenajes no se detenían, una verdad comenzaba a consolidarse en la mente de millones. Las leyendas no mueren. Se vuelven eternas. El funeral fue una ceremonia privada, íntima y estrictamente familiar, tal como él lo había deseado en vida. Chuck Norris nunca fue un hombre de excesos cuando se trataba de lo personal. Aunque su nombre resonaba en todo el mundo, su esencia siempre estuvo anclada en valores simples: familia, disciplina, fe y honor. La despedida se llevó a cabo lejos de las cámaras, en un entorno sereno, rodeado de naturaleza. No hubo multitudes, ni discursos grandilocuentes, ni homenajes televisados. Solo estuvieron los suyos, su esposa, sus hijos y un círculo muy cercano de personas que compartieron con él no la leyenda, sino al hombre. El ambiente estaba cargado de una emoción contenida, profunda. No era un lugar para el espectáculo, sino para el recogimiento. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente observaban, como intentando asimilar lo que significaba ese momento. Porque despedir a Chuck Norris no era fácil, no encajaba con la idea que el mundo había construido de él. Jenna, su compañera inquebrantable, permaneció firme. Su dolor era evidente, pero también lo era su fortaleza. Había estado a su lado durante décadas, en los momentos de gloria y en los desafíos más duros. Y ahora, en ese último adiós, sostenía el mismo temple que él le había enseñado con el ejemplo. Durante la ceremonia, no hubo necesidad de largas palabras. Bastaron algunos gestos, algunas miradas, algunos recuerdos compartidos en voz baja. Uno de sus hijos tomó la palabra brevemente, no para dar un discurso elaborado, sino para decir algo sencillo, pero poderoso: él no nos enseñó a pelear, nos enseñó a nunca rendirnos. Ese mensaje quedó suspendido en el aire, como un eco que resumía toda una vida. Sin embargo, aunque su despedida fue privada, su impacto estaba lejos de apagarse. Afuera, en el mundo, su presencia seguía creciendo. Porque lo que Chuck Norris dejó atrás no fue solo una carrera cinematográfica, fue una filosofía de vida. Días después, la familia anunció la creación de una fundación para jóvenes en riesgo, inspirada en su programa Kickstart Kids. Este proyecto, que él había impulsado durante años, tenía como objetivo enseñar disciplina, respeto y autocontrol a través de las artes marciales. Pero ahora, la misión adquiría un nuevo significado. Ya no era solo una iniciativa, era un legado. La fundación prometía expandirse, llegar a más comunidades, impactar a miles de jóvenes que necesitaban una guía. Porque si algo definió a Chuck Norris, más allá de sus películas, fue su compromiso con formar personas fuertes, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Ese era su verdadero poder.
Con el paso de los días, comenzaron a surgir homenajes en distintas partes del mundo. Dojos que llevaban su nombre. Murales urbanos con su icónica silueta. Videos tributo que acumulaban millones de reproducciones. Su imagen se transformaba, poco a poco, en un símbolo que trascendía generaciones. El sombrero de vaquero, la mirada firme, la postura inquebrantable y, por supuesto, la legendaria patada giratoria. Elementos que antes pertenecían al cine, ahora formaban parte del imaginario colectivo. Chuck Norris dejó de ser solo un actor. Se convirtió en folclore moderno. Como esas figuras que el tiempo no logra borrar, sino que transforma en mito. Historias que se cuentan una y otra vez, adaptándose a nuevas generaciones, pero conservando siempre su esencia. Incluso quienes nunca vieron una de sus películas conocen su nombre. Saben lo que representa. Saben que, de alguna manera, simboliza algo más grande que una persona. Fuerza. Resistencia. Determinación. Y tal vez por eso, su historia no termina con un obituario. Porque las leyendas no se cierran, evolucionan. En el comunicado final, sus hijos decidieron no enfocarse en la pérdida, sino en la continuidad. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de significado. Papá no se ha ido, solo ha pasado a la siguiente ronda. Esa frase recorrió el mundo con la misma intensidad que los homenajes anteriores. Porque resumía perfectamente lo que millones sentían, pero no sabían cómo expresar. Chuck Norris no podía desaparecer. No de la forma convencional. Su historia estaba diseñada para algo distinto. Para permanecer. Para seguir inspirando, incluso en ausencia. Y así, mientras el tiempo avanza y nuevas historias ocupan titulares, la figura de Chuck Norris se mantiene intacta, como un recordatorio constante de que hay hombres que trascienden su propia existencia. Hombres que no solo viven, sino que dejan una huella imposible de borrar. Y en algún lugar, más allá de lo visible, muchos imaginan que sigue ahí, de pie, en silencio, observando, listo para la siguiente ronda. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te impactó, pero ahora quiero leerte a ti. ¿Tú crees que una leyenda como Chuck Norris realmente se va, o simplemente pasa a otro nivel? ¿Cuál fue la película, escena o fact que más recuerdas de él? ¿Crees que volveremos a ver a alguien con ese nivel de presencia y mito en el cine de acción? Te leo en los comentarios. Y si este video te hizo sentir algo, ya sea nostalgia, sorpresa o admiración, apóyanos con un like, compártelo con alguien que también haya crecido viendo a esta leyenda, y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias impactantes que tenemos preparadas.